¿Les parece si comenzamos entonces con la clase? Hoy nos toca ver una investigacioncita que ustedes iban a hacer, que es portátiles, laptops y software. ¿Sale? Portátiles, laptops y software. Así que, bueno, comenzaríamos con las participaciones de lo que investigaron ustedes con respecto a estos temas que, pues bueno, son parte de la cotidianidad. Escuché eh, algunos audios donde se metían un poco más a fondo, ¿no? Desde el software. Y bueno, eso me pareció también interesante, ¿no? Entonces, ¿alguna de ustedes quiere comenzar con la participación o alguno de ustedes quiere comenzar con la participación en este sentido de laptops o portátiles y software? ¿Le escuchamos? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie desea participar? Bueno, eh, en ese... Ok, adelante Brenda. Bueno, de acuerdo a mi investigación, que fue un poco corta, Ajá, porque no me quise extender, pues portátil lo encontré y lo entiendo como algo de tamaño pequeño que es muy fácil de transportar. Es por eso que se puede decir que lo relacionan con una laptop, una mini laptop, ¿no? Es pequeña, la podemos andar trayendo para todos lados. Y esta nos sirve para, bueno, pues para realizar actividades ya tanto sea como para nosotros de manera de educación, la educación, o ajá, para alguna persona que está trabajando en su medio laboral puede andar trayendo todo en ese portátil. Y ajá. software es más que nada todas las aplicaciones que puede contener ya nuestro portátil, en este caso la lab, todas las aplicaciones que nos sirven para tener un buen, se puede decir que una organización, un funcionamiento eficaz del mismo. Ok, Y esto, bueno, yo lo implementé en lo que fue la educación y pues un ejemplo fue que, por ejemplo, yo tengo mi portátil, la computadora ahorita la estoy ocupando, ¿no? ujú, Y el software son las aplicaciones, entonces en este podemos meter que Meet es una aplicación, ¿no? ok, Le podemos meter como software, porque, bueno, en términos como a mí me lo enseñaron, el software es todo aquello que intangible que no se puede ver de la computadora, es, todo lo que contiene como Word y todo eso, es correcto. pues lo podemos meter en lo que es un enfoque, bueno, así como que rápido en la educación. Cuando nosotros, por ejemplo, yo me voy, no sé, a X lugar Ujú, y se me olvidó hacer un trabajo, pero sé que llevo mi computadora e incluso podemos decir que el celular puede ser un portátil ya que pues lo andamos ajá, trayendo, ¿no? Y en ese mismo podemos realizar las actividades. Bueno, pues llevo mi computadora y sé que tengo las aplicaciones necesarias, en este caso es el software, para realizar mis actividades. ok, Bueno, pues esta fue mi participación y la investigación. ok, muy bien, Brenda, muy bien. Es correcto de que todo lo tangible es el hardware y todo lo intangible es el software. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Nada más su compañera. Adelante, Isabel. Bueno, pues igual yo estaba relacionando todo esto con la educación, como ya lo dijo la compañera, el software pues son todos los programas, todos los componentes que hacen o que permiten que una computadora o algún dispositivo pueda funcionar. Ujú, Y hoy en la actualidad, pues ya con la era digital y más con la pandemia que ahorita estamos viendo todo por vía virtual, entonces yo creo que cada alumno y cada maestro ya casi es indispensable que tengamos un dispositivo. ok, Para ello, pues ya la elección entre un portátil pequeño, un celular o algo así pequeñito o una laptop, pues ya ujú, depende de nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito
hacer uso de algunas aplicaciones que no pueden estar dentro del teléfono, entonces voy a optar por una laptop. Y si el celular pues tiene lo que yo necesito para poder estudiar, pues entonces me voy por un celular. Ok, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por la participación. Aunque, bueno, en ese sentido, en la actualidad, ya no hay cosa que el celular no pueda hacer, ¿no? Ya no hay cosa que el celular no pueda hacer. De hecho, la única ventaja de, digamos, de una portátil o um, de una computadora, una laptop, es precisamente que la laptop va a tener una pantalla mucho más grande y tus ojos van a esforzarse menos por estar resolviendo cosas, ¿no? O estar haciendo cosas en las aplicaciones, pero en la actualidad, en estos famosos o en estos llamados teléfonos inteligentes, todo se puede hacer en el celular. Tienes una computadora en el celular. De hecho, eh, mm, muchos programas o muchas empresas están proponiendo solamente ya tener celulares inteligentes, es decir, que el celular inteligente se ponga debajo del monitor para que éste se conecte con el monitor y le pongamos periféricos externos como son el teclado o el ratón, ¿no? Y eventualmente podamos estar trabajando en el monitor, pero que nuestro CPU, digamos, sea pues precisamente el teléfono inteligente, ¿no? Tanto es así que ya tenemos teléfonos tan inteligentes que pueden hacer un montón de actividades, ¿no? Tanto como sacar fotografías de una calidad excepcional, grabar videos en 4K, ¿no? Es decir, con una calidad excelente del video, eh, puedan ser dispositivos de geolocalización, puedan ser dispositivos de investigación. De hecho, ni siquiera necesitamos escribir lo que queremos buscar. Simplemente vamos a Google o a Google, ¿no? O a Google, ¿no? Y le ponemos algo así como, ¿qué significa tal? O cuánto vale el precio del dólar. Y automáticamente la aplicación lo busca, ¿no? Eh, es decir, la inteligencia artificial ha cambiado demasiado que ahora un teléfono inteligente es muy necesario para nuestra cotidianidad, ¿no? Además de que tenemos la facilidad de la portabilidad, ¿no? Es decir, de que son más portables que una laptop, ¿no? Que un, que un equipo de cómputo precisamente en este formato de laptop, ¿no? Es decir, ya dentro de esta diferencia de, de una laptop a un dispositivo inteligente, a un móvil, digamos, eh, pues tienen las mismas características y están funcionando cada vez con procesadores mucho más inteligentes y en ese sentido son mucho más portables y podemos trabajar cualquier cosa dentro de un celular, digamos, de un teléfono inteligente. Y en consecuencia, bueno, se propone precisamente que se realice esta parte, o sea, que ya en las empresas no se tengan equipos de cómputo, ¿no? Sino que se tengan estos portátiles inteligentes que la misma empresa dé, ¿no? Y en la misma empresa tener estos monitores que se conectan automáticamente con este teléfono y anexarle precisamente estos periféricos externos como el teclado, el ratón y empezar a trabajar en el teléfono, ¿no? En el teléfono solamente buscando esta opción de una pantalla más grande, ¿no? Y en ese sentido, bueno, están desapareciendo eh, o digamos que no necesariamente hay una ventaja o desventaja, digamos, con respecto a las laptops.
Porque si hablamos de portabilidad, los teléfonos celulares son mucho más portables que um, las laptops. Ahora, los equipos de cómputo tampoco no van a desaparecer porque están volviendo más en auge en este sentido de que se usan no solamente para los trabajos cotidianos, ¿no? Como andar en internet, escribir, hacer algunas operaciones matemáticas ahí usando algún tipo de software, o en este sentido de las aplicaciones que comentaban, sino que se usan para otras actividades. Por ejemplo, en ingeniería civil se usan programas realmente pesados que usa un ingeniero civil o que usan ciertas materias, digamos, ciertas profesiones, como en el dibujo también se utilizan algún software que les permite precisamente hacer trazos, dibujos, en este sentido de la edición de fotos, en este sentido de la música, ¿no? En este sentido de la música hay aplicaciones realmente formidables. He visto aplicaciones en la red de baterías completas, ¿no? De guitarras, es decir, software especializado para hacer música, ¿no? Lo cual es desde mi punto de vista en este sentido musical y artístico, es una pena porque ahora toda la música se hace de manera digital, ¿no? Ya no es costeable tener una banda porque una sola persona, ¿no? Puede hacer toda este arreglo musical, es decir, el arreglista es el que pone todos los instrumentos que a lo mejor se crearon de manera virtual y entonces se crea, digamos, la música. Y se va depreciando entonces estas bandas de antaño, ¿no? Que finalmente también son importantes. Y eso es a causa de la portabilidad precisamente de esto digital, ¿no? En consecuencia, creo que sí, hay cosas como hardware, hay cosas como software, ¿no? Que nos están apoyando en este sentido de hacer las cosas de una mejor manera, pero, pero que en otras están eh, perjudicando, ¿no? Dice Irving, lo que pasa, los que piensan que los DJs son músicos. Sí, bueno, disculpen la risa, pero es que es cierto, ¿no? O sea, miren, yo estaba viendo un reportaje, no sé si ustedes ven, ahí les voy a decir otra vez de lo que yo veo, no los quiero, no los quiero sesgar en ese sentido, porque las cosas que yo veo o hago en el internet tienen mucha influencia sobre lo que yo hago y pienso en la vida real, ¿no? Eh, y entonces estaba yo viendo precisamente a Juan Luis Guerra, ¿no? Un tipazo de hombre que pues es compositor y arreglista, ¿no? Es compositor y arreglista y es uno de los tipos que más ha aportado a la música caribeña, ¿no? Aunque él hizo, me parece que un máster en música en Estados Unidos y nada más se graduó como música o compositor de jazz. De jazz, imagínense. Bueno, no sé si entendamos mucho de música en este sentido, a excepción creo que de Irving, que él sabe muchísimo, igual me puede corregir, yo no sé demasiado, pero imagínense aprender a tocar jazz, ¿no? Es una cosa que qué bárbaro, ¿no? Es decir, es uno de las profesiones musicales que para mi punto de vista es muy superior a todas las formas de tocar, ¿no? En ese sentido de arreglar los instrumentos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, les decía que estaba viendo precisamente no sé si conocen al Chombo. El Chombo es un caribeño que toda su vida se pasó haciendo música, produciendo música,
Es un tipo que te puede trabajar desde la unión de música, desde los cassettes, ¿no? Hasta ahora la era digital y que precisamente habla en ese sentido, ¿no? De que esta digitalización nos ha ayudado mucho y habla mucho también en ese sentido de que hacer música no es ser un DJ, ¿no? Sino que hacer música es estar con todos los músicos y de verdad ser un músico como tal. Ahora todo se ha hecho más compacto, digamos, y todo, piensan que todo es tan fácil, ¿no? Bueno, se hace de una manera más digamos, más sencilla. Pero el hacer música implican muchas otras cosas, ¿no? Que, bueno, no nos vamos a meter en ese sentido porque es clase de software, pero sí en este sentido de que el software te ayuda a hacer música, aunque no tengas precisamente los instrumentos físicamente. También hay, digamos, otros tipos de aparatos como un loop o como los loops, estos famosos loops que traían los teclados, ¿no? Donde podías grabar una melodía, se quedaba grabada y encima de esa melodía podías grabar otra. Hay muchos ejemplos también de eso en la red y también es muy interesante, ¿no? Y en ese sentido lo que dice Brenda, ¿no? Que hay, pues precisamente una gran variedad de software que existe. Y en ese sentido del software, ¿no? O sea, estamos hablando de educación y fíjense cómo estamos hablando también de música, de educación y música, porque finalmente la música tiene que ser en este sentido de educación y todos deberíamos de tener pues en las escuelas debería de haber música desde pequeños, ¿no? Música, canto, declamación, ¿no? Esas cosas culturales que nos harían quizás ser mejores personas. Y en ese sentido, Berenice dice que hay diferentes tipos de software que existen, ¿no? Y precisamente permiten a los estudiantes despertar el interés, ¿no? Facilitando la adquisición del conocimiento, permitiendo una fijación del contenido más permanentemente. Sí, en ese sentido es importante el software, ¿no? En ese sentido es importante, aunque también, como hablábamos la última vez, ¿no? Que en mi caso a mí me gustan las cosas en este sentido como más palpables, ¿no? No me gustaría tener una novia virtual o una esposa virtual. Tampoco me gustaría tener un instrumento virtual, ¿no? Que quizás supiera tocar, pero me gustaría más tocarlo, pues, es decir, sacar algún sonido de ese instrumento. Pero bueno, sí, existen muchos softwares para aprender y que muchos jóvenes los pueden utilizar. Dice dice Jacqueline. am, Estos son tres tipos de software. Software de sistema, software de programación y software de aplicación. Sí, eso me sonó muy informático, muy técnico, pero sí, eso es lo que existe, ¿no? El software de sistema, que seguramente aquí me lo dice su compañera. Justamente les pensaba yo hacer algo así, pero lo voy a leer lo que ella dice. Dice, software de sistema son programas que dan al usuario la capacidad de relacionarse con el sistema para ejercer control sobre el hardware. El software de sistema también se ofrece como soporte para otros programas, por ejemplo, sistemas operativos o servidores. En realidad ese es el software del sistema, Jacqueline. El software de sistema no es otra cosa más que los sistemas operativos. No se puede decir que sea otra cosa. Es un sistema operativo. Si un equipo de cómputo, una laptop, no tiene sistema operativo, aunque esté nuevecita, pues no la puedes usar. Y aunque prenda y todo, no la puedes usar porque te va a salir una pantalla negra que dice no existe ningún software de sistema que pueda arrancar el disco duro. O no hay un sistema operativo en el disco duro, puede decir, ¿no? Es decir, el software de sistema específicamente se refiere a eso, a un software.
a un software, a un sistema operativo, perdón, se refiere a un sistema operativo. Llámese Mac, llámese Linux, llámese Windows, llámese Sun, llámese cualquier tipo de sistema operativo, que son los que traen. Bueno, dentro de cada uno de esos sistemas operativos, pues ya tiene, o dentro de esas marcas, de esas plataformas, digamos, tiene diferentes sistemas operativos. En Windows me parece que salimos con el 3.1, donde todavía era como una máquina de escribir y pues estaba la pantalla en negra. El primer sistema operativo, digamos, que existió en Windows ya de manera más palpable, con gráficos en la pantalla, fue el Windows 95. Y así sucesivamente hasta llegar hoy al Windows 11, que ya está, ya tenemos versiones de prueba, ¿no? Y que ya se está descargando, ¿no? Saldrá la versión final en algún momento, entonces en ese sentido el sistema Windows. En el caso de Linux, pues existen también un montón de sistemas operativos que son precisamente vienen del kernel de GNU, ¿no? Y por eso se le llama Linux. Entonces, en ese sentido, también tenemos muchos sistemas operativos como Mandrake, Mandriva, Ubuntu, CentOS, una infinidad de, como 50 creo, son sistemas operativos que no recuerdo todos ahorita, pero que, bueno, irónicamente, Linux es el que nos da internet a todos. Es decir, Linux es el que corre en los sistemas, en los servidores, y nosotros ya nos conectamos a esos servidores por cualquier sistema operativo que tengamos. Por lo general, Windows o por lo general Android, ¿no? En ese sentido del sistema operativo. En el software de sistema. El software de programación. Voy a leer lo que dice su compañera. El software de programación son programas diseñados como herramientas que permiten a un programador desarrollar programas informáticos. Se valen de técnicas y un lenguaje de programación específico, por ejemplo, compiladores o editores multimedia. Sí, es una definición un poco antigua, pero sí, el software de programación, lo único que hace el software de programación es precisamente programar las aplicaciones en las que nosotros estamos trabajando, inclusive el software de sistema, ¿sale? Obviamente, para hacer la programación, esa programación tiene que estar hecha instalada específicamente en un software de sistema, para que podamos crear otro sistema o para que podamos crear nuevas aplicaciones o nuevo software para que lo podamos usar. Ejemplo de software de programación, ¿no? El software de programación es el que utilizamos precisamente programando para que podamos usar nosotros, los simples mortales, por decirlo de alguna manera, podamos usar las hojas de cálculo, las hojas de Word, PowerPoint, Access, etcétera, ¿no? Inclusive Access es parte de software de programación, pero de una manera más sencilla. En ese sentido, el software de programación es toda aquella herramienta que me permite hacer más programas para que la gente no común pueda utilizarla. Por ejemplo, estas aplicaciones o este software o este software de aplicación que se hace para la música está hecho por un programador, ¿no? Pero los programadores no saben de música, no, pero están, digamos, basados precisamente en los consejos que les da un músico, ¿no? Para que podamos entonces programar esa aplicación. Por ejemplo, ustedes están trabajando en una aplicación a distancia que se llama LMS, ¿no es cierto? Y la aplicación a distancia, el LMS, es precisamente una aplicación que se hizo basado en un software de programación, ¿no?
También ustedes están en una base de datos en Puebla, es decir, en un servidor en Puebla, donde pueden ver sus calificaciones, pueden ver las materias que tienen, pueden ver toda su información y eso está programado específicamente en un software de programación, ¿no? Y también auspiciado por otro software de programación que son bases de datos, ¿no? Necesitamos esas bases de datos para que podamos tener entonces almacenado ahí todos los datos y mi software de programación pueda precisamente sacar esos datos de ahí, mostrándonos a nosotros un planteamiento gráfico de los datos. No me muestran los datos crudos, sino me muestran los datos de acuerdo a una consulta que yo realice, ¿no? Desde mi espacio, mi computadora. Mismo nosotros ahorita estamos usando un software de aplicación, ¿no? Es decir, estamos usando Meet, pero que este está conectado precisamente a una base de datos y esta está conectada precisamente a la red y también esto que vemos enfrente de nosotros es precisamente, pues eso, la parte externa que vemos, ¿no? En programación el término técnico se llama... se me acaba de ir. Bueno, ya me acordaré. Esto es parte de la programación web, ¿no? De la programación web. Y en ese sentido tenemos dos partes dentro de esta programación web, que es precisamente la parte donde están las bases de datos y la parte donde la que es para el usuario. Que ahorita se me fue el nombre técnico, pero ya me acordaré cómo se le dice. Son dos términos en inglés, pero bueno, se me ha olvidado. Y bueno, para eso se utilizan ciertos tipos de programas como son HTML, pero profe, es que ese no es un software de programación. No, es correcto, el HTML no es un lenguaje de programación, sino más bien es un lenguaje de etiquetado, pero que nos sirve para tener esta posibilidad de navegar en la red. Ahora ya existe HTML5, ¿no? Que es mucho más fiable. Y para que podamos ver todas las cositas que están ahí, entonces está otro software que se llama CSS, ¿no? Que se complementa con el software de etiquetado o el lenguaje de etiquetado. Y además, si quiero poner instrucciones, entonces tenemos JavaScript, ¿no? JavaScript me permite entonces precisamente hacer este planteamiento de programación, ¿no? Es el verdadero lenguaje de programación donde me permite hacer varias cosas. En el caso de las bases de datos, tenemos infinidad de bases de datos, como tenemos bases de datos relacionadas, SQL Server o no SQL Server, ¿no? No sé, Oracle, está MySQL, bueno, ahora ya se llama diferente, ya tiene mucho que he dejado de programar. Pero es eso, se ocupan esos tipos de programas. Actualmente existe React Native, todavía sigue existiendo C++, C y C++, que es uno de los lenguajes de programación realmente antiguos. Visual Basic, Visual Fox Pro, que también es un lenguaje de base de datos. Visual Basic Net, que ahora es uno de los más potentes entornos de programación creados por Microsoft, Java, ¿no? Y un montón de lenguajes de programación que podemos utilizar precisamente en este sentido del software de programación que comenta su compañera. Y el software de aplicación, pues bueno, es todo aquello que usamos nosotros que nos hace la vida, digamos, más fácil, ¿no? Es decir, en este sentido de hacer arreglos musicales, pues podríamos tener algún software musical que nos permitiera ir poniendo sonidos o ir poniendo ciertas notas
utilizando para ello ciertos espacios, ¿no? En ese sentido, podría ser un software de aplicación y, por ejemplo, otro software de aplicación es Office, incluyendo el Office incluye Word, Excel, PowerPoint, Publisher, AutoCAD, etcétera. Digo, no, AutoCAD no. Es Access, ¿no? Ese es un software de aplicación. Podría ser el software con que ven ustedes sus películas o con que escuchan ustedes su música. Y eso se traspasa también a los teléfonos celulares, ¿no? Y dice Guadalupe, el software está hecho para tareas específicas, dando un orden, programas para el uso personal, ya sea para trabajo, laboral o tareas escolares que nos facilita el uso único y técnico. Sí, específicamente es eso, el software es para ayudarnos a facilitar lo que hacemos más cotidianamente. De hecho, ahora hay software en este sentido de, bueno, creo que ha salido Siri o ha salido otro software que nada más lo unes a tus conexiones y les dices, oye Siri, ponme una canción romántica. Y entonces ella la busca. O ponme tal canción. O, oye, ¿qué significa esto? ¿No? Le preguntas y ella automáticamente o ese software automáticamente te busca la información. ¿No? En ese sentido nos estamos acercando más a esta vida virtual. Brenda dice, en realidad, ¿por qué existen tantas actualizaciones para nuestros servidores? Si en algunas actualizaciones que no cambian casi nada. Bueno, nosotros no tenemos servidores. Bueno, no sé, a lo mejor igual y en tu caso sí exista un servidor. Pero lo que tenemos nosotros en la mayoría de la gente normal, de la gente de a pie, son computadores, ¿no? Un computador no es lo mismo que un servidor. Por ejemplo, Google, como quieran llamarle, él tiene infinidad de servidores. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos clientes. Para que sea servidor necesita ser tiene que ser una persona que pueda recibir o un servidor que pueda recibir a muchos clientes y pueda contestar eh, esas peticiones. Por ejemplo, para que nos quede un poquito más claro, no es un servidor tampoco, pero digamos que tenemos un cibercafé, ¿no? Y en ese cibercafé tenemos ahí en nuestra computadora la que nos ayuda a, digamos, la que es la principal de todas las computadoras, la que yo uso, digamos, es el servidor. Lo llamamos servidor. En cierto sentido, sí funciona como servidor debido a que tú le instalas a esta computadora, aunque tenga las mismas características que las demás, ¿no? Y le instalamos un cierto programita que me ayuda a controlar el servicio de los otros equipos, ¿no? Es decir, yo puedo bloquear desde mi servidor a las otras máquinas o yo les puedo dar acceso a las otras máquinas, ¿no es cierto? Es decir, las computadoras que están allí en mi red son precisamente clientes, ¿no? Y entonces para que se vuelva servidor es que el cliente hace una petición al servidor y el servidor precisamente tiene la capacidad de responder ese servicio. Es decir, llega la compañera Jazz a mi ciber y me dice, ¿me puede prestar la máquina 7? Y yo le digo, sí, úsala, ¿no? Pero cuando le digo úsale, yo ya le activé desde acá, ¿no? O le digo, sí, ahorita te la activo, ¿no? Yo ya la activé desde acá, desde mi espacio
en este sentido de servidor que les digo, que es un, digamos, un mini servidor o un micro servidor dentro de un cibercafé. Y es más, si me interesa qué es lo que está viendo la compañera Yasmín, yo desde mi servidor puedo estar viendo qué es lo que está viendo ella en su computadora, ¿no? Esa es la capacidad importante del servidor, ¿no? En este sentido de servidor de internet, ¿no? Es decir, de servidor dentro de un café internet. Yo puedo estar monitoreando qué es lo que está viendo cada uno de los equipos, aunque no tenga frente su monitor de ella, ¿no? Puedo también desde mi servidor, ella me puede decir, es que yo nada más quiero lo de 5 pesos. Ah, no te preocupes. Oiga, ¿cuándo me dice que a qué hora salgo? No te preocupes, la máquina te saca automáticamente. ¿No? Es más, te va a mostrar ahí una cuenta regresiva desde que te falten 3 minutos. Entonces, 3 minutos, 2 minutos 59, 2:50, así sucesivamente eh, hasta que la máquina automáticamente se apague, ¿no? Es más, también puedes programar desde tu servidor que le diga, tienes 2 minutos para ir guardando cambios y cerrar, ¿no? En ese sentido, el servidor. Ahora, en un sentido más macro, el servidor lo que hace es precisamente contestar todas las miles de peticiones que enviamos. Por ejemplo, cuando entramos a nuestro Face, en el justo momento que nosotros entramos, entró otro millón de personas a la página del Face. ¿Por qué el Facebook no se cae? Bueno, porque tiene infinidad de servidores. ¿Y qué es un servidor? No es otra cosa más que software, más que software y hardware en grandes edificios, ¿no? En grandes edificios que permiten precisamente guardar información. Parte de esos servidores también nos permiten a nosotros guardar información, por ejemplo, en Google o en Google o en Google, no sé cómo lo quieran decir. Nos dice ahí, abres tu cuenta y te dice, bueno, es que tienes una capacidad de 15 gigas para guardar información y lo vas a guardar en la nube, ¿no? Y entonces tú dices, oh, no sabía que se podía guardar información en la nube. Y en realidad no es que se guarde en la nube, se guarda en servidores, solamente que esos servidores se han vuelto tan populares y se han vuelto tan grandes que tienen capacidad para guardar mucha información. Claro que nada más te da una parte, 15 gigas, ¿no? Y en ese sentido, eso es guardar información en la nube, ¿no? Con respecto a esos servidores. Dice Alma. Dice, no, hablaba antes Brenda de las actualizaciones. ¿Por qué son las actualizaciones? No sé si escucharon en algún momento que se metió un virus que se llamaba ransomware, ¿no? Que lo que hacía era precisamente como bloquear tu computadora, ¿no? Como bloquear todo lo que tenías en tu computadora, tus discos duros y eso, ¿no? Y no podía sacar toda tu información y que iba dirigida a las empresas, ¿no? Eh, bueno, yo nunca tuve la fortuna de eso, la desfortuna de que se bloqueara mi equipo, ¿no? Pero, bueno, seguramente habría otras alternativas para poder desbloquear pues tu trabajo, ¿no? Pero por eso es que son las actualizaciones, ¿no? Las actualizaciones, sobre todo si nosotros tenemos sistemas operativos bien, digamos, con su licencia paga, entonces vamos a tener ciertas protecciones extra. Si tienen un sistema operativo que no es original, pues bueno, ahí sí no se pueden bajar las actualizaciones. O si se bajan es únicamente para saber qué sistemas operativos no tienen su licencia y en algunos días te va a empezar a salir un letrerito por ahí que no hace nada pero que es molesto de que tu software no es, que tu sistema operativo no es original. Es decir, hasta te dicen, es posible que usted haya sido engañado,
¿no? haya sido timado porque su software no es original. Y empieza así. Y eventualmente, bueno, deja de funcionar o deja de tener algunas funciones y finalmente tienes que llegar a formatear. Entonces sí es importante, sí son importantes las actualizaciones. Nosotros vemos que no cambia nada, ¿no? Nosotros vemos que no cambia nada, pero, pero en realidad sí son muy, muy necesarias las actualizaciones. Ahora, si queremos estar libres de ataques de virus, bueno, pues una opción viable sería usar un sistema operativo libre. No hay un negocio con respecto a antivirus en un sistema operativo libre porque es libre. Nadie paga por ese sistema, ¿no? Es decir, sí puedes hacer un cobro de ese sistema, pero no tienes que pagar una licencia ni renovarla. Es decir, es libre, lo puedes usar cuando quieras. Ahora nadie te dice que no lo uses. Puedes descargarlo e instalarlo en tu equipo de cómputo. Si alguno de ustedes lo quiere hacer, les recomiendo Ubuntu. Ubuntu es uno de los mejores softwares libres que existe. Muy intuitivo, muy parecido a Windows. Dice Alma, realmente son muy útiles. Actualmente son herramientas básicas. Nos dan posibilidades de hacer muchas cosas. Sí, solamente hay que usarlas de la manera correcta y nos permite comunicarnos con otros espacios. Yo, por ejemplo, ahora he conocido gente de España, claro, niños, porque son los que están en esto de la tecnología y nosotros que somos adultos no nos metemos. Cuando nos demos cuenta que es más útil la tecnología de lo que creemos, ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque todos los trabajos que tienen que ver con tecnología los están utilizando los niños de 15, 16, 17 años, ¿no? Y están ganando infinidad de dinero y nosotros que ya tenemos 30, 40, ¿no? Pues por el hecho de que es un paradigma, de que eso es para los jóvenes, pues no nos metemos. Pero hay que saber de todo. Yo les insto a que hagan experimentos con la internet. Es una gran herramienta de obtener dinero. Dice Flavio. Denme un segundito, un segundito. Ok, dice, pero sí se nota porque hasta se vuelve más rápido el dispositivo. Bueno, en lo particular sí lo noto. Sí, puede ser que se vuelva más rápido, puede ser que se vuelva mucho más lento. Recordemos que nuestros equipos de cómputo, llámese laptops o portátiles, se han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Si les mostrara una computadora que tengo aquí todavía, un par de computadoras que parecen ladrillos, te las avientan a la cabeza y te rompen el cráneo, ¿no? De lo pesadas que están. Son equipos que tienen 128 en memoria, ¿no? 128 en memoria y tienen un disco duro de 60 o de 40 gigas, de 80 gigas, ¿no? Es una miseria. Ahora, si les mostrara un equipo de cómputo viejito, viejito, donde tenían 250 megabytes de disco duro y la memoria igual era muy, 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 muy poca la memoria. Es decir, han ido avanzando a pasos agigantados. Es decir, ahora un equipo de cómputo, por ejemplo, un equipo de cómputo gamer, pues debe tener un buen procesador en primera. Y para que ese procesador sea, sea soportado, necesita tener una buena tarjeta madre, ¿no? Y esa tarjeta madre ya ahora ya trae puertos, digamos, puertos SATA o serial ATA, ¿no? Ya dejaron de traer puertos serial ID, ¿no? Es decir, han ido cambiando y ahora el puerto SATA está desapareciendo también, porque ya existen estos famosos discos duros NVMe, ¿no? Que son discos duros que se conectan directamente a la tarjeta madre y no necesitan ningún cable, lo cual mejora la velocidad, ¿no? Además, bueno, muchos de nosotros que a lo mejor vemos a una computadora que tiene un montón de lucecitas y que tiene...
A eso se le llama RGB, ¿no? Y dicen, chocante. ¿Para qué quieres esas lucecitas? Tienes un montón de ventiladores con lucecitas, nomás gastas electricidad. Bueno, eso tiene una razón de ser, sí, para que se vea más estético, pero además para que proporcione ventilación. Hay que poner los ventiladores o estos ventiladores RGB de una forma especial o específica para que proporcione ventilación a todo el trabajo que está haciendo el equipo de cómputo, ¿no? Y pues ahora ya se acabaron o se están acabando los gráficos integrados. Tú comprabas o tu computadora por lo general tiene un procesador que trae gráficos integrados o que la tarjeta madre trae gráficos integrados y entonces te permite ver en, digamos, en la pantalla lo que estás viendo o los gráficos, pues, ¿no? Es decir, en este caso me permitiría ver a ustedes lo que escriben, etcétera, lo que estoy haciendo. Pero actualmente en este mundo de gamers, en este mundo diferente, se necesita una tarjeta gráfica dedicada, es decir, una tarjeta que no esté dentro de los gráficos dedicados, sino que sea una tarjeta específicamente para poder visualizar las cosas, ¿no? Lo que te permite un mayor rendimiento de un equipo de cómputo. Entonces, en eso que les comento, ya nos llevamos unos 30,000 pesos, ¿sale? Es decir, ha avanzado en este sentido esta parte de la computación. Ahora, ¿cómo lo trasladamos a las laptops? Actualmente las laptops también ya tienen gráficos dedicados, aunque están integrados dentro de la tarjeta, pero ahora son gráficos integrados, ¿no? Y ahora traen procesadores, digamos, muy potentes que generan mucho calor, pero también entonces buscan la manera de disipar ese calor, ¿no? Y en ese sentido también se vuelven laptop gamers, ¿no? Que hay computadoras de escritorio que valen arriba de 100,000 pesos y hay laptops que valen arriba de 100,000, 150,000 pesos, ¿no? Un solo equipo de cómputo. En ese sentido, sigue siendo portable la laptop, pero ahora ha cambiado su manera de avanzar, ¿no? En ese sentido de la tecnología. Adelante, Flavio. Profe, ¿y esas computadoras que son especialmente para gamer, y digo tal vez por lo que tienen, que es para ayudar que el juego sea rápido, se vea bien, ¿no podría servir para trabajo? Claro. Para una oficina, ¿podría servir? ¿O solamente especialmente para videojuegos? No, por la de su procesador y todo eso, ¿sí podría funcionar tal vez para trabajo? No, claro. Miren, está hecho para gamers, o se dice para gamers, pero en realidad esa computadora puede funcionar para todo. Por ejemplo, en mi caso, yo hice la construcción de bueno, no sé si sepan, pero yo soy licenciado en informática, entonces le sé a todo este mundillo de la tecnología, y entonces me conseguí todas las piezas por separados y aquí las armé. Armé de hecho 2 equipos, un equipo chinesco, ¿no? Por ahí están mis videos, hago promoción de mis videos, vayan a mi canal y ahí encontrarán todas esas cosas, experimentos que hago con la tecnología. Y por supuesto que si tú quieres una máquina gamer para trabajar, está estupendamente bien. Yo, por ejemplo, con mi equipo puedo hacer edición de video, puedo hacer edición de audio, puedo hacer edición de fotografía, puedo usar CorelDRAW, ¿no? Puedo usar algún programa para arquitectura, ¿no? Puedo usar este software de programación, ¿no? Instalado, y además tengo instalado juegos, ¿no? Es decir, son equipos de cómputo que se llaman gamer, pero muchos de estos equipos de cómputo gamers no se usan para juegos, se usan específicamente para el trabajo. Ahora,
hay que tener en cuenta si queremos invertir precisamente en un equipo de estos, ¿no? Porque actualmente em, una tarjeta gráfica, por ejemplo, la 3060 me parece que es una de las más actuales que hay, está en 20,000 pesos, nada más la tarjeta, ¿no? Aparte te faltaría una tarjeta madre que soporte la tarjeta, un procesador que soporte la tarjeta. Es decir, en total tú te harías como unos 40,000, 50,000 pesos solamente en el CPU, ¿no? Porque hay que meterle memoria RAM, hay que meterle el procesador, el disipador de calor, tiene que disipar específicamente el calor. Es decir, sí conviene si le vas a sacar jugo, ¿no? Si la vas a usar específicamente para trabajo. Ahora, ¿cómo le hacen esos gamers? Bueno, pues es que pues, la usan para eso. Para ellos el jugar es un trabajo y les pagan, ¿no? Como anuncio también, yo todavía no llego al tanto de espectadores que debo de tener en Twitch para que ya pueda yo recibir donaciones y pueda recibir cosas, ¿no? Me faltan como creo que 6 o 7 espectadores y entonces ya me habilitan para la suscripción y que puedan ver mi canal y paguen. Pero muchos de esos gamers se dedican a eso, pues se dedican a streamear y tienen ya una cuenta, pagan sus impuestos y eventualmente están ganando dinero. Y entonces claro que van a invertir más en una mejor red, van a invertir más en un mejor equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es en el sentido gamer. En el sentido de trabajo, pues si yo me voy a comprar una máquina de 40,000 pesos, pues yo lo que quiero es que me sea redituable en un periodo de tiempo, o sea, que ella misma se pague en un periodo de tiempo, digamos, corto, ¿no? En ese sentido, si yo hago planos, si yo hago edición de video, si yo hago edición de música, si yo hago trabajos en Corel Draw, ¿no? En estos programas pesados, pues claro que me va a ser redituable, ¿no? Y que eventualmente en un tiempo se va a pagar, ¿no? En mi caso, pues yo hice la inversión hace un año, al principio de la pandemia, y mi computadora ya se pagó, ¿no? Por todo lo que he sacado de beneficio de ellas. Entonces, en conclusión, sí, se puede usar para el trabajo. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Todo bien? ¿O fue demasiada información? No, está bien, profe. Ok, Ya después me da un tip para ir a comprar una lap que salga buena, no te barata y bonita. preocupes. Ahora sí te hago otro anuncio parroquial. Yo te la vendo. Yo te Ah, la bueno, vendo. Yo me dedico a eso también, a vender. Bueno, esto va a salir en la clase, pero bueno, ya ni modo, ya lo dijimos. Yo me me dedico a mando vender equipo de cómputo de escritorio que puedo armar desde cero. O me dedico a vender laptops, pero laptops empresariales que trabajan 24/7, son de uso y la verdad es que sí también salen un poquito caras, ¿no? Pero pues son computadoras que están realmente bien, solo que las empresas en Estados Unidos o en México ya cambiaron de equipo de cómputo y entonces esas las revenden y las dan a un precio más cómodo, pero la verdad es que son muy buenos equipos. Ok, profe. Después le Entonces, mando una cita entonces. órale, sí. Bueno, Gracias. no hay de qué. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quiera comentar? ¿No? Bueno, con respecto a software y a hardware, como bien lo decía una de sus compañeras, hardware es todo lo que se puede tocar y software es todo lo intangible. Ya hablamos un poquito de hardware, podría seguir y seguir hablando de hardware, de las nuevas cosas que están, ¿no? Pero, ¿cómo enfocamos esto a lo educativo? ¿No? Que finalmente en ese sentido es el que estamos basando esta clase. Con respecto a esto de lo educativo, ya sabemos que
o cuáles son precisamente los beneficios que tiene o que se harían ver teniendo precisamente un buen equipo de cómputo, ¿no? Un buen equipo de cómputo. Es decir, con un buen equipo de cómputo nosotros podemos tener muchas más cosas, ¿no? En este caso, un buen equipo de cómputo me permite más espacio de almacenamiento. Por ejemplo, en mi caso, bueno, tiene que ver también con la fuente de poder, pero en mi caso tengo como 5 gigas de almacenamiento en mi disco duro, ¿no? 1 giga dedicado para juegos, 1 giga dedicado para películas, 512 es dedicado para el disco duro, que es digo, para el sistema operativo, ¿no? Que es el disco, el que les decía, NVMe. Y tengo 2 gigas de almacenamiento externo. Tengo 512 de almacenamiento de ciertas cosas, ¿no? Es decir, sí me permite tener varias cosas, me permite ampliarme mucho más, ¿no? Y en ese sentido puedo hacer muchas más cosas en este aspecto educativo, ¿no? Me permite subir más rápidamente mis videos. Cuando edito mis videos, la renderización se hace mucho más rápido. Es decir, un video que edité y me quedó de 1 hora y media o de 2 horas, pues me va a tardar quizás una media hora en renderizar, ¿no? Es decir, el procesador hace un trabajo mucho más rápido que si tuviéramos un procesador mucho más lento. Por ejemplo, en el caso del otro equipo, que es un procesador Xeon de hace 10 años, ahí sí, un video de 1 hora y media o de 2 horas, pues sí me tarda en renderizar 1 hora o 1 hora y media, ¿no? Es decir, su capacidad es diferente, pero bueno, en su tiempo era un super equipo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, nosotros teniendo mejores equipos, teniendo unas laptop mejores, pues seguramente podríamos hacer nuestras actividades educativas mucho más rápidamente, ¿no? Y también de acuerdo al software, ¿no? Ahora ya viene Windows 11, ¿no? Muchos estamos en Windows 10, seguramente migraremos a Windows 11, ¿no? Y también equipos más viejitos ya no van a poder entrar, Windows 11 ya no los va a soportar, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante saber un poquito de hardware y un poquito de software, ¿no? Para saber precisamente qué es lo que necesitamos en nuestros espacios educativos o en nuestra educación personal. Bien, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Supongo que ese silencio tan escalofriante quiere decir, ¿no? ¿Todo está claro? Entonces vamos a dejar el trabajo para la siguiente clase. ¿Sale? Sería la sesión 9. La sesión 9, que es 3.7. Muchas gracias, Bere. 3.7 y es multimedia. ¿Sale? Sesión 9, 3.7, multimedia. Y de ahí me van a realizar lo mismo que en la clase, lo que pedimos en la clase pasada. Un video interactivo o un video diapositiva, una diapositiva interactiva. ¿Sale? Y pues nada, eso sería todo de la clase de hoy. Espero que nos haya quedado algo. Hoy fue más técnica, digamos, un poquito más técnica. Pero, pues bueno, ojalá y podamos saber, ojalá y hayamos quedadonos con algo. O nos hayamos quedado algo, creo que es la manera correcta. Entonces, nos veríamos la próxima clase, que sería el siguiente sábado. Un saludo a todos y a todas. Y, pues nada. Que tengan una bonita tarde, un excelente fin de semana y nos vemos.
Hasta luego, Flavio.